Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de junio de 2023 y esto es La Contracrónica. Las consecuencias del intento de golpe de Estado del pasado día 24 se dejan sentir ya no solo en Rusia, donde el asunto está aún lejos de resolverse, sino también en su periferia, en lo que en el Kremlin denominan extranjero cercano, un grupo de repúblicas centroasiáticas y del Cáucaso vinculadas política y económicamente a Rusia desde la implosión de la Unión Soviética. No fue casual que nada más producirse la rebelión de Yevgeny Prigozhin, Putin se encargase de ponerse en contacto con todos los presidentes de estos países para transmitirles tranquilidad. La relación bilateral que estos mandatarios tienen no es tanto con Rusia como con Putin personalmente. En todos los casos, Rusia y sus asuntos no les suponen algo extraño. La conocen bien y saben cómo funciona la política allí, ya que durante décadas formaron parte de la URSS y buena parte de sus líderes se formaron en esa misma época. Cuando se produjo la invasión de Ucrania hace año y medio, se pusieron de perfil tratando de no verse involucrados. Para ellos la situación era delicada. No querían predisponerse contra Putin, de quien dependen en muchas cosas, pero tampoco enfrentarse con los países occidentales, que desde hace años son socios comerciales de primer orden. El golpe de Prigozhin les ha vuelto a poner en un brete. El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, aseguró que es una cuestión interna rusa en la que él ni entra ni sale. Hace año y medio, Tokayev pidió ayuda a Putin para mantenerse en el cargo tras unos violentos disturbios en todo el país provocados por la subida del precio del gas. En aquel momento solicitó ayuda a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar acaudillada por Rusia, y esta se la dio sin rechistar. En el Kremlin no tienen del todo claro que Tokayev les devuelva el favor. Otros líderes centroasiáticos han preferido guardar silencio, el más sepulcral silencio, y mantenerse al margen esperando acontecimientos. Sus gobiernos se limitaron a advertir a sus ciudadanos que se abstuviesen de viajar a ciertas zonas de Rusia por el riesgo que ello entrañaba, pero no quisieron pasar de ahí. El mercado, entre tanto, fue por su lado. Las divisas centroasiáticas se revaluaron frente al rublo y se devaluaron frente al dólar y el euro. La tensión política en Rusia ocasionó también un éxodo de ciudadanos rusos hacia el extranjero. El precio de los billetes se disparó y entre el sábado y el domingo se acabaron las plazas disponibles en los vuelos hacia destinos como Astana, en Kazajistán, Tiflis, en Georgia o Estambul. Para colmo de males, la crisis no se ha terminado de solucionar. Putin ha conseguido mantenerse en el cargo, pero sensiblemente debilitado. Eso es algo que descuentan en las cancillerías de todas estas repúblicas. La estructura de poder en Rusia ha quedado tocada. El responsable de la rebelión está en el exilio, pero aún conserva la vida, y nadie sabe realmente hasta dónde alcanzan los destrozos dentro del régimen. Para el extranjero cercano esto es un motivo de preocupación, porque cuando Rusia se desestabiliza les afecta a ellos directamente, más aún a las repúblicas cuyos gobiernos dependen de forma más o menos directa del Kremlin. Los equilibrios siempre frágiles que mantienen las alianzas centroasiáticas podrían terminar por romperse. Nadie dará un paso adelante ni se comprometerá a nada, pero si Rusia se desestabiliza, saben que ellos van detrás. Como no podía ser de otra manera, el golpe de Yevgeny Prigozhin en Rusia copa la actualidad internacional esta semana. En la prensa han empezado a referirse a él de forma, a mi juicio, muy pegadiza, esa es la verdad. Lo llaman rebelión de las 36 horas. No sé quién habrá sido el periodista que se le ocurrió, pero la verdad es que está muy bien. Rebelión de las 36 horas porque fue una rebelión y duró exactamente 36 horas, es decir, día y medio, desde que Prigozhin se declaró en rebeldía a través de su cuenta de Telegram, hasta que finalmente aceptó la oferta de Lukashenko, la que le puso sobre la mesa. Se subió en un vehículo, entre vítores de la multitud en Rostov, y se marchó, presumiblemente a Bielorrusia, a purgar sus pecados. Digo que es pegadizo lo de las 36 horas porque lo es,
pero no es totalmente exacto. La rebelión en sí de Prigozhin duró efectivamente 36 horas, aunque en rigor habría que sumar unas cuantas más, unas cuantas no horas, sino días, incluso semanas. Si contamos la cantidad de vídeos que fue subiendo a Telegram, poniendo a caer de un burro a la cúpula militar rusa, es decir, criticándola por arriba y por abajo. Algo que, ojo, tiene su importancia, porque en un país en el que criticar al ejército, la más mínima crítica, la más leve crítica al ejército en un periódico, incluso en Twitter, vamos, es un delito que te pueden venir a buscar a casa la policía, pues, en fin, decir lo que decía Prigozhin, eso son palabras mayores. Vamos, a nadie se le ocurriría en su sano juicio no ya dar un golpe de estado, que eso por supuesto, sino decir la mitad, una cuarta parte de la mitad de lo que estaba diciendo, lo que estaba echando Prigozhin por la boca. Pero si nos ceñimos a la parte final de esa rebelión, efectivamente la del sábado duró 36 horas. Ahora bien, las consecuencias de este acontecimiento serán mucho más duraderas en el tiempo y se dejarán sentir muy lejos de Rostov y de Moscú, que fueron las dos ciudades que el sábado se convirtieron en el centro de atención mundial. Para la mayor parte de observadores, la atención se está centrando, y es lógico que así sea, en lo que sucedió en Rusia y las consecuencias que esto tendrá en Rusia. Es decir, en sus muchas incógnitas, lo que hemos venido hablando esta misma semana, y en el efecto que el golpe puede tener en la política interna rusa, más concretamente en el régimen de Vladimir Putin. En los últimos días algo de información ha ido aflorando, pero la verdad es que es muy poquita. Yo, que soy un gran cotilla y que precisamente por eso me hice periodista, pues ando que no sé qué hacer ya para enterarme de cosas, pero es que se resiste. Estoy continuamente leyendo el periódico, viendo a ver fuentes, tiene que ser, yo no me creo cualquier cosa, tiene que venir debidamente contrastado para que lo considere cierto, o por lo menos digno de ser tenido en cuenta. Y no es mucho lo que podemos encontrar cierto o digno de ser tenido en cuenta. Están callados, esa es la verdad, no hay lo suficiente como para salir de dudas. El silencio impera en el Kremlin y nadie sabe a ciencia cierta cuál será el destino final de Prigozhin. Seguramente no lo sabe ni siquiera él. Es más, a estas horas seguramente esté rezando porque a la vocación mariana que más gusto le tenga, porque el panorama, sobre todo si se fortalece la posición de Putin en el Kremlin, el panorama pinta muy negro para él. Tampoco sabemos qué pasará con sus mercenarios, no con los que tienen Ucrania, que eso ya el gobierno ruso ha dicho que se integrarán en el ejército ruso dentro de nada, el día 1 de julio, es decir, dentro de un par de días, pero sí los mercenarios, los muchísimos mercenarios que Wagner tiene repartidos por Siria y por el continente africano. Tampoco sabemos si se van a producir o no se van a producir cambios en el gabinete de Putin, si es que se produce alguno, que no lo sabemos. No tenemos ni idea qué va a pasar con Shoigu o con Gerasimov, si los va a cambiar ahora, si va a esperar 3 meses a que esto se tranquilice un poco y entonces ya buscará uno nuevo, va a esperar a una nueva victoria, aunque sea pequeña, de los ucranianos en el frente para sustituir a Shoigu y a Gerasimov. En el caso de Gerasimov es el tercero que llega, no olvidemos. Antes de él estaba Surovikin, que este sí estará muy amigo de Prigozhin, como os contaba el otro día, así que podría aprovechar eso mismo, un nuevo descalabro en el frente, ya digo, aunque sea una cosa menor, para estar justificado de cara a la opinión pública y sobre todo a las élites de Moscú para sacar de ahí a Gerasimov. Con Shoigu tendría que buscar algo más gordo, porque lleva siendo ministro de Defensa desde el principio de la guerra y a pesar de todos los fracasos que han tenido, no le ha dado la gana cesarle. Tatiana Stanovaya, que es la directora de Repolitik, esta es una consultora especializada en análisis de la Rusia actual, es una tuitera a la que yo sigo y que además me gusta mucho porque es muy, pero que muy inteligente esta mujer y está muy bien informada, rusa naturalmente, con ese nombre y ese apellido. Ofrecía el otro día una tesis original a través de su cuenta de Twitter. Según Stanovaya, la rebelión de Prigozhin no perseguía hacerse con el poder ni adueñarse del Kremlin, que esto es algo que se ha dicho a lo largo de estos días porque el propio Prigozhin había dicho que iba a impartir justicia. Y claro, impartir justicia, cuando un golpista dice que va a impartir justicia, es porque se quiere apropiar del poder y porque quiere derrocar al gobierno. Según esta novella, fue por pura desesperación. Prigozhin se tenía que ir de Ucrania antes del 1 de julio, pero dejando tras de sí a toda su compañía de mercenarios, a su Wagner del alma, y a eso no estaba dispuesto. Él había fundado esa compañía hace unos años y tenía con
Bueno, con su propia empresa, cualquier empresario quiere su empresa, su creación, su hechura, pero en este caso tenía especial predilección por estos mercenarios que tenía, por esta compañía que tenía en Ucrania. Él mismo iba vestido de militar, con chaleco antibalas, casco, vestido de campaña, vamos, empuñando armas, le gustaba fotografiarse con ellos, reclamaba al gobierno que no les mandaba munición, interpelaba a Shoigu enseñándole los muertos, los propios muertos de Wagner, con palabras muy gruesas, vamos, que lo estaba viviendo al máximo esto de la guerra y concretamente sus mercenarios en Ucrania. Veía además como toda la maquinaria estatal se volvía en su contra sin que su amigo Putin hiciese nada para impedirlo. De hecho, Putin no solo no hizo nada para impedirlo, sino que apoyaba públicamente a sus enemigos, públicamente y también en privado, porque la orden que dictó el ministro de Defensa Shoigu el día 10 de junio no podría haberla dictado si no es con el consentimiento expreso de Vladimir Putin, como es lógico. De modo que, y siguiendo el guión de esta novela, el objetivo de Prigozhin era llamar la atención de Putin, esencialmente, y obligarle a negociar personalmente la redefinición del grupo Wagner, tanto en Ucrania como en el resto del mundo. No era su intención, por lo tanto, derrocar al gobierno, ni acabar con Putin, por quien, por cierto, Prigozhin tenía auténtica veneración, y entiendo que la sigue teniendo, sino salvar su empresa y ya de paso, pues salvarse él mismo, con la esperanza de que tuvieran en cuenta los méritos de la toma de Bakhmut, una ciudad pequeñita en el este de Ucrania que les había costado pues un montón de meses conquistar. Aquello era como una espinita clavada, ¿no? Bueno, de ahí que se tomase Prigozhin lo de Bakhmut como algo personal. Insistía una y otra vez en que ellos habían sido capaces de hacer eso, ¿no? Como Putin no le escuchaba, a pesar de que sus gritos en Telegram eran cada vez más atronadores, se vio obligado a montar este espectáculo. De nuevo, estoy siguiendo el guión que nos da esta novalla, que está muy bien hilado. Esto le ha permitido, mejor dicho, salir con vida de esta historia, al menos hasta ahora, no lo sé, hasta dónde llegará. Desde luego, como os decía antes, si la posición de Putin se fortalece, podrá prescindir de él. Putin, no lo olvidemos, no tiene amigos en política, no se tienen amigos y cuando uno es un dictador, pues tiene menos amigos todavía. Pero salir con vida de esto, pero en el exilio. Y, por supuesto, sin posibilidad de recuperar el poder y la influencia que Prigozhin llegó a tener en el pasado, que fue bastante. Una vez Prigozhin anunció que iría a Moscú, y lo dijo a grito pelado, a pedir justicia, porque lo que estaba pidiendo era eso, justicia, e inició su marcha, se quedó sorprendido, según esta novalla, por la reacción de Putin, que salió al poco, compareció por televisión, como os contaba ayer, vestido de funeral, y de repente se encontró con que se había convertido en un golpista, en un forajido, en un proscrito, que tenía a toda Rusia encima, por lo menos al ejército ruso con la orden de perseguirle, en algo parecido a un revolucionario, es decir, un adversario de Putin por el poder. No era su intención, pero se vio convertido en eso. Tampoco estaba preparado para el hecho de que sus hombres no encontrasen resistencia, que apenas la encontraron, más allá, como os he dicho, unos helicópteros, un avión y poquito más. Y en apenas unas horas la vanguardia del grupo Wagner pues se encontraba a 200 kilómetros de Moscú, a pesar de que habían partido de mucho más abajo. Luego lo suyo había sido algo parecido a una marcha triunfal. Si conseguían llegar, y todo indicaba que las siguientes horas iban a llegar hasta Moscú, por lo menos hasta las afueras de Moscú, solo le quedaba ya la salida de tomar el Kremlin. No iban a llegar a las afueras de Moscú para trincherarse, algo que seguramente sería imposible y le costaría la vida, tanto a él como a todos sus hombres. Empezaron entonces a llegarle ofertas de rendición, lo que se sumó a su sensación de que eso se acababa, que había echado el órdago y no le había funcionado, vamos, que le quedaban pocas horas. Fue entonces cuando Lukashenko se aproximó a él, seguramente por vía telefónica, le presentó una oferta apoyada por Putin y evidentemente respaldada por él, para retirarse y poner fin a aquello, con la condición de que abandonase Rusia y fuese para Bielorrusia y Wagner se disolviese, se integrase, mejor dicho, dentro del ejército ruso. En ese momento Prigozhin no estaba en posición de exigir nada, ya que no se le había unido a nadie, ni generales, ni políticos, ni otros mercenarios, como los chechenos, por ejemplo, que corrieron aquel día a proteger Moscú. Bien, esta es la hipótesis de lo sucedido que comentaba el otro día Tatiana Stanovaya. No deja de ser una hipótesis y la verdad es que parece cargada de sentido común, pero no puedo decir esta narración
es cierta porque no lo sabemos, encaja bien y tiene sentido. Pero ese cúmulo de errores y casualidades, que como vemos hay unos cuantos de ambas calidades, tenemos un montón de errores y un montón de casualidades en esto, hizo estallar una crisis que ha terminado por debilitar a todos los actores involucrados, como os decía ayer. Esto desde dentro de Rusia es difícil de ver que haya provocado algo así tanto estupor, lo que ha sucedido. No era algo que el ruso de a pie, no el ruso muy informado, que ese evidentemente encuentra siempre vías para informarse mejor. El ruso normal, el que se dedica a sus asuntos y que se informa a través de televisión o de la prensa diaria. Esto le ha provocado estupor, no pensaba que la cosa estuviese tan mal, no sabía lo que estaba sucediendo y por qué estaba sucediendo. El dominio absoluto de Putin sobre los medios de comunicación en Rusia ha reducido al país ha creado un ecosistema de información propia donde las fuentes de noticias, estas televisiones, casi todas controladas directamente, ya sea por el Kremlin o por el partido de Putin en Rusia Unida, fuentes oficiales, por supuesto las estatales, los periódicos, las radios, pues todas estas fuentes de noticias, cuando hay una crisis, pues fallan porque no saben dar una explicación. Y eso obliga a que la gente se termine informando mediante chismes que van de boca en boca y mediante informaciones, a menudo contradictorias, que entran por los canales de Telegram. Lo más cercano a Rusia es el llamado extranjero cercano. En Rusia esto les llegó a través de los 1000 tamices por los que llega la información al ruso de a pie, pero no así en el extranjero cercano. El extranjero cercano es como llaman, con un eufemismo, a ese puñado de ex-repúblicas soviéticas situadas en el centro de Asia y en el Cáucaso. Son repúblicas cuya relación con Rusia sigue siendo muy fluida. Las élites de todas estas repúblicas y buena parte de su población sigue hablando ruso. Desde luego todas las élites hablan ruso, algunos a la perfección porque es que estudiaron en esa lengua, y la población, en algunos países, sobre todo el centro de Asia, se habla muchísimo. En Kazajistán, por ejemplo, el ruso lo habla más gente que el kazajo. En torno al 89% de los habitantes de Kazajistán hablan ruso. Y bueno, y en muchos de ellos además se sigue empleando el alfabeto cirílico, incluso para escribir sus propias lenguas, por lo que todo lo que pasa en Rusia, entre que el idioma lo conocen o les es muy familiar, el alfabeto, las relaciones históricas, las relaciones comerciales actuales, las relaciones políticas, vamos, que no les es extraño, ven la televisión rusa, pueden verla desde luego, entenderla. Todo lo que pasa en Rusia les llega directamente y de una manera seguramente más libre y desprejuiciada de cómo le llega al ruso de a pie. Por lo menos no se sienten parte dentro de los conflictos, ¿no? Ya antes del golpe de Prigozhin, la invasión de Ucrania había puesto contra las cuerdas a muchos de estos países. Esto ya os lo conté en su momento, el año pasado. Muchos de estos países no podían apoyar abiertamente la invasión, porque no estaba bien y porque la estaba condenando la mayor parte de países del mundo en Naciones Unidas y porque en sí era una guerra de agresión, pero tampoco oponerse a Putin de forma muy ostentosa. Lo que escogieron fue ponerse de perfil, en espera de que el asunto se resolviese rápido y se olvidase cuanto antes. Seguramente pensaban, pues lo que pensábamos todos en febrero o marzo de 2022, o pensábamos casi todos, yo desde luego lo pensaba. Pensábamos que Rusia se impondría con autoridad, a fin de cuentas tenía un ejército muy poderoso sobre el papel, que se resolvería en poco tiempo, que los ucranianos resistirían, pero que no podrían frenar la apisonadora militar rusa. Y que claro, el asunto pues quedaría zanjado a partir de ahí. Pero la guerra se largó. Y no va nada bien para los rusos, como bien sabemos. Esto dejó claro a estas repúblicas, sobre todo a sus líderes políticos, a sus élites, vamos, que no es tan fiero el tigre como pensaban ellos. Lo que pasó este fin de semana les ha terminado de convencer de que el poder de Putin no es que esté cuestionado en Ucrania, que a la vista está que está cuestionado, 18 meses de guerra, que también lo está en la propia Rusia. Les debió sorprender cómo los ucranianos se estaban defendiendo como jabatos. Como un país que en 2014 había entregado sin apenas oposición la península de Crimea, pues nada, unos años más tarde resistían hasta el último hombre. Bien, pero es que ahora ven que también la cosa está mal en Rusia, donde un simple mercenario planta cara al gran hombre y pone a sus mercenarios a 200 kilómetros de Moscú.
después de derribar 6 helicópteros y un avión de la Fuerza Aérea Rusa. El discurso de Putin el lunes por la noche, un discurso muy breve, inusualmente breve, declarando la rebelión como una traición a Rusia y, por supuesto, adjudicándose todo el crédito y todo el mérito por desactivarla, no servirá de calmante. El daño ya está hecho. Hace falta mucho más, muchísimo más, que un simple discurso brevísimo por televisión. La propia declaración en vídeo de Prigozhin, el día de Marras, el sábado, en la que parecía confiado y seguro, no había más que ver el tono de voz que estaba empleando, lo que les vino a confirmar es que hay otro actor en el régimen, que no solo está Putin y sus títeres. Algo en un régimen que se supone que es el espectáculo privativo exclusivo de un solo hombre, de Putin. En un sistema como el ruso, que es personalista hasta la caricatura, que esto muy pocas veces se habla de este tema, o se hablaba más antes, cuando a Putin lo considerábamos un fanfarrón sin más, estoy hablando de hace 10 o 12 años, y ahora ya menos, cuando hemos visto que aparte de un fanfarrón, pues es un criminal. Pero hay que recordarlo, porque estas cosas y estos pequeños detalles cuentan. Caray, recordemos esas sesiones de fotos de Putin sin camisa, cabalgando por Siberia, disfrazado de soldado, de aviador, de lo que hiciese falta, dando discursos inacabables por televisión, como si fuese Fidel Castro, esas puestas en escena palaciegas, dignas de un zar, con palacios llenos de sobredorados, con todos aplaudiéndole, con el ejército a los dos lados, los soldados a los dos lados siguiéndole con la mirada, ruedas de prensa interminables, mesas kilométricas para recibir a los invitados, una impuntualidad sistemática y muy irritante para muchos que han ido a verle con propios y con extraños, ya se tratase de un ministro, al que por supuesto hace esperar como un presidente extranjero, todo evidentemente para demostrar quién manda allí. Bien, pues en un sistema que, como digo, es personalista hasta la caricatura, una demostración de poder por parte de otro actor es cuando menos llamativa y desde luego es muy amenazante. Para el que lo sufre, en este caso Putin, y también para todo el régimen. Y fuera, toman nota. Para los que se encuentran en ese extranjero cercano, el problema es algo menos apremiante, obviamente, que para la élite rusa, que tiene que adaptarse a cualquier cosa que venga y a los cambios, pero eso no significa que puedan ignorar lo que pasa en el Kremlin. No pueden ponerse de perfil frente a esto. No pueden asistir impasibles a lo que pase en Moscú y tratar de establecer buenas relaciones con lo que venga después, o con quien venga después. Los presidentes de estos países, de los estanes, ¿sabéis? Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán, todos terminan en están al final, de estos estanes del centro de Asia o de las repúblicas del Cáucaso, que están siempre convulsas, como Georgia, Azerbaiyán o Armenia, más que una relación con Rusia, tienen una relación con Putin. Durante 2 décadas largas, Putin ha desarrollado y llevado a la práctica una política exterior que se fundamenta esencialmente sobre su figura carismática, sobre el apretón de manos y el compromiso personal. Si lo ha dicho Putin, lo ha dicho Putin y no va más allá. Esto no tiene que ser ratificado por parlamento alguno. Lo ha dicho Putin y ha apretado su mano. No hay más que ver cada vez que ha habido un problema. Hace no mucho hubo uno entre Azerbaiyán y Armenia, como junto a los dos presidentes y los miraban pues desde 3 metros más arriba, ¿no? No os distraigáis mucho porque aquí mando yo y se hará lo que yo diga. Y ambos, viendo que les convenía aquello, que tener un intermediario, un árbitro semejante les convenía a ambos, pues aceptaban lo de Azerbaiyán y por Nagorno-Karabaj, vamos, y Armenia es algo que se arrastra ya desde hace muchos más años, antes incluso de la llegada de Putin, pero Putin ha sabido durante estos 20 y tantos años modularlo bastante bien, desde el punto de vista de su poder personal y de la influencia rusa. Claro, si la persona cambia, cambia todo lo demás. Y muchos de estos presidentes, que casi todos son autoritarios o semiautoritarios, verán cómo se les desdibuja el suelo bajo los pies, con las consecuencias que eso puede traerles en casa. Gente más o menos cercana, como Alexander Lukashenko o el kazajo Kassym-Jomart Tokayev, no le deben propiamente el puesto a Putin, pero si lo conservan es gracias a él.
Si Putin desaparece, la oposición no tardará en movilizarse. Visto desde el centro de Asia o desde el Cáucaso, lo de este fin de semana es algo parecido a un barrio controlado por una pandilla de criminales en el que de repente alguien humilla a la vista de todos al jefe de la banda. Un esbirro menor humilla visiblemente al jefe de la banda. No termina de derrocarle, pero le humilla. El resto de pandilleros no quieren prescindir de él, pero claro, toman nota, evidentemente. La toman por segunda vez, además, después del fiasco en Ucrania, que les ha demostrado que el ejército ruso pues no es para tanto como les parecía. Lo que os decía antes, de que no es tan fiero el tigre. Seguramente están todos reconsiderando su posición y pensando en cuán solos se van a quedar en el caso de que Putin caiga. Les queda ir separándose poco a poco, desvinculándose, que es lo que muchos ya están haciendo. En la cumbre de la Organización del Tratado para la Seguridad Colectiva del año pasado ya se vieron fisuras. El primer ministro de Armenia le cantó a las 40 a Putin, delante de todos los demás, creando una situación que era algo surrealista. El resto no sabían dónde meterse, no sabían hacia dónde dirigir su mirada. A los armenios Rusia les interesa en tanto que intermedian sus problemas con los azeríes. Uno de los cambios más significativos en todo lo que rodea a este conflicto, en el del Cáucaso, es que el papel de Rusia ha ido a menos en los últimos 10 años. El presidente de Azerbaiyán se sabe, Aliyev, Ilham Aliyev, se sabe más fuerte, pero no quiere provocar a Putin. Sabe que tiene gas, que tiene clientela en Occidente, tiene el apoyo turco, pero no quiere problemas con Moscú. Si el régimen de Putin se debilita, no digamos ya si desaparece, podría aprovecharse de esa ventaja, pero eso le ocasionaría problemas con quienes le compran el gas en Europa. El statu quo les favorece. Lo que venga después también podría favorecerles. Pero desconocen qué vendrá después y cuánto tardará en llegar. Cualquier cambio en Moscú les afectará de lleno, y son plenamente conscientes de ello. También les afecta la inestabilidad y que se cuestione a Putin, que para muchos cuestionar a Putin es cuestionarles a ellos. El caso de Lukashenko es el más claro. El sábado pasado, tan pronto como se puso en marcha el golpe, lo hizo también la oposición bielorrusa a Lukashenko. Sabían que se abría una ventana de oportunidad para el cambio. Una ventana que, por desgracia, se cerró en solo unas horas. Por eso todos los presidentes del así llamado extranjero cercano cruzaron los dedos el sábado. Y seguramente los mantengan cruzados hasta que se salga de esta crisis. Lo que no saben es por dónde van a ir las cosas, porque eso, la verdad, no lo sabe nadie. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Rodrigo, que es de Chile, que nos trae una hipótesis sobre el golpe de Prigozhin. Hola Fernando, estoy viendo las noticias sobre el levantamiento del grupo Wagner contra Rusia, contra Putin entre comillas. Y bueno, fuera de que es sorprendente para todos, fuera de que es algo muy, creo que difícil de analizar 100%, obviamente creo que hay muchas cosas de las que no tenemos conocimiento y no sé si en algún momento las vamos a conocer en el futuro cercano. Pero a veces pienso, o no sé, ¿qué te parece esta teoría? Eh, y si estamos leyendo mal la situación, porque lo que se dice ahora es que Putin queda debilitado después de esto. Pero ¿y si no fuese así? Me refiero a que si Putin ya estaba debilitado. El líder del grupo Wagner, no me atrevo a decir su apellido porque me cuesta, eh, siempre atacó a el grupo como de los burócratas alrededor de Putin, especialmente el ministro de Defensa, claramente alegando que ellos son gente corrupta, gente que no piensa en nada más que sus propios intereses, etcétera, etcétera. Nunca atacó a Putin. Toma un grupo de hombres que a todas luces era insuficiente que llegara a Rusia y efectivamente tomar el poder. Por supuesto, existe la posibilidad de que él ya tuviera apalabrado con algunos de los generales rusos de que estos aportaran sus tropas para este levantamiento, cosa que no ocurrió y por tanto se vio muy debilitado en frente de lo que podía ser la entrada a Moscú. Pero entonces viene Putin y entre comillas logra la paz. No sé, esta es mi teoría. Y si eso era lo que estaba buscando este hombre, el líder del grupo Wagner, si lo que hizo fue salvar a Putin, sacrificarse a lo bonzo, eh, hacer todo este eh, teatro para volver a fortalecer una figura que internamente ya está debilitada.
porque no tuvo oposición hasta que prácticamente llegó a Moscú. Y en Moscú se detiene solo por razones que ellos saben. Putin al parecer le pega una llamada de teléfono y llegan a un acuerdo y todo se soluciona. Eso es muy extraño. El tipo va con no más de 5.000 hombres, acabo de escuchar que fueron 2.500. Es absurdo que tú pretendas tomar Rusia con 2.500 hombres, incluso si te apoyasen generales con sus divisiones. Es muy rara esa situación. Pero ¿y qué si lo que él está haciendo es simplemente salvar a Putin? Am, y hizo todo este teatro para restablecer la figura de Putin dentro del marco interno de poder que existe en Rusia. Tal vez no conocemos cómo están desarrollándose los hilos de poder internos. Sabemos que Putin se mantiene arriba básicamente por su gran popularidad. Y si hubiese un grupo de gente que lo quiere mantener arriba por su popularidad, pero él ya no tuviera el poder o no tuviera todo el poder que tenía antes, sino que lo mantiene como una especie, no sé si de títere exactamente, pero sí como de una figura de autoridad que aglomera mucho apoyo. De esa forma ellos que no lo tienen, no necesitan estar buscando ese apoyo. Dejamos a Putin aquí y que él haga lo que nosotros le decimos y así podemos hacer lo que queremos efectivamente. Y lo que hace este hombre del grupo Wagner es tratar de devolverle un poco de ese poder a Putin porque quién sabe, podríamos suponer de que algo iba a pasar estos días. Y como resultado de todo esto cae un personaje como el ministro de Defensa ruso, que tal vez eso era lo que se estaba buscando. Claro, este hombre se sacrifica. Desde la perspectiva rusa yo creo que podría ser hasta calificado de héroe, por supuesto, para ellos. No estoy diciendo que lo sea. Pero mira, es una teoría, faltan muchos datos para completarla, pero admitamos de que cualquier teoría que se lance en este momento sobre esa situación implica asumir que hay un nivel de desconocimiento mayor sobre lo que realmente está ocurriendo en la interna rusa. Bueno, eso, solamente lo quería comentar. Bueno, Putin estaba efectivamente debilitado porque la guerra de Ucrania no marcha bien, pero si quieres fortalecerle, no lo sé, Rodrigo, dar un golpe de Estado no me parece la mejor idea, ¿eh? Menos aun cuando tu ejército ha sido incapaz de detener a los golpistas y al final tiene que venir el vecino, un títere de Putin como Lukashenko, para intermediar en tu nombre. No se me ocurre peor escenario para un gobernante, especialmente si es un gobernante autoritario, ¿eh? Que es el caso, que es el caso de Putin. Es decir, que alguien desafíe tu autoridad de manera pública, que todo el mundo lo vea y que hagas el ridículo durante un montón de horas y que esté a más ese ridículo sea visible para todo el mundo y todo además en un momento en el que tienes al ejército empantanado en Ucrania y cuando los rusos mal que bien perciben que allá abajo, lo de allá abajo no es una operación militar especial sino una guerra con todas las letras, bueno, pues que en ese momento, justo en ese momento se te rebelen, pues no es la mejor idea, vamos, no es la mejor idea, no es lo que nadie entendería por fortalecer. Hace un año tuvo que empezar a reconocer ya derrotas parciales. Piensa que Putin lleva desde el verano pasado reconociendo derrotas parciales. Hace un año tuvo que reconocer que la operación militar especial sí va a alargar más de la cuenta. Una operación especial no puede durar año y medio, pero está durando año y medio, en lo que te rondaré, Morena. Cuando te dicen operación militar especial, pues asumen que va a ser cuestión de unos días o pocas semanas, como mucho, pero no de 18 meses. Luego, tras la ofensiva ucraniana exitosa del mes de agosto y septiembre, tuvo que recurrir a algo que no quería, que fue una movilización parcial de la población civil. Ese reclutamiento obligó a muchos rusos jóvenes a marcharse del país. Bueno, el éxodo fue de tal calibre que tuvieron que prohibírselo, tuvieron que prohibirles viajar. Una vez replanteada ya la estrategia en torno al Donbass, la idea era avanzar desde ahí, hacerlo con autoridad, con contundencia. Se presumía además un avance rápido partiendo de una base ya bien establecida y consolidada, como en las provincias del Donbass y Crimea. Pues nada, ha sido todo lo contrario. Para tomar Bakhmut se han necesitado muchos meses y miles de muertos. De nuevo estamos ante una derrota parcial. Si nos fijamos en las dos celebraciones de la victoria, la del 9 de mayo de 2022 y la del 9 de mayo de 2023, en ninguna se celebró una victoria. La primera fue triste, pero aún así pensaban que en cuestión de unos meses quedaría resuelto el asunto. Simplemente se les había alargado más de la cuenta. En la de este año aquello ya era una procesión de caras largas. Bueno, que no quisieron, al desfile no quisieron sacar ni vehículos acorazados, seguramente porque los tienen casi todos en Ucrania. Así que no les quedó más remedio que sacar un carro de combate de la Segunda Guerra Mundial, adecentado y pintado, eso sí. Todo, como puedes ver, han sido microderrotas, con la última, que es esta de Prigozhin y el golpe de Wagner. Si Prigozhin quería que Putin recobrase algo de fuerza, lo peor que podía hacer era eso mismo, plantarle cara en público.
Como comentaba antes durante el programa, hay una posibilidad, lo que decía Tatiana Stanovaya, que fuese algo a la desesperada, en defensa de su empresa y de sí mismo. El asunto se le fue de las manos y cuando quiso darse cuenta pues ya era demasiado tarde y su propia vida corría peligro. La salida no era satisfactoria para Prigozhin, pero tampoco lo era para Putin. A veces suceden cosas que perjudican a todos. Y en este caso es un caso de manual. Por lo general son fruto de la casualidad o de errores de cálculo. En este caso me inclino a pensar que ha sido más lo segundo por parte de Prigozhin, que se creyó más poderoso de lo que realmente era. Bien, vamos ahora con Francisco, que sigue con este tema de Prigozhin. Se plantea, Francisco, por qué Prigozhin aceptó entregarse y entregar sus propias tropas cuando estaba tan cerca de Moscú. Hola Fernando, sobre la marcha de Prigozhin sobre Moscú y su detención no se está hablando mucho, y es que está confirmado que el FSB estaba, entre comillas, interrogando a las familias de altos mandos de Wagner. Y el Daily Telegraph creo que ha dicho que amenazaron con, pues con lo que suelen amenazar los servicios secretos, ¿no? Si ven que esta cosa está pasando, con torturas, con detenciones, en definitiva con hacer sufrir a las familias de los soldados si estos seguían hacia Moscú. Así que probablemente esa es una razón más para parar el avance. A mí todo esto me recuerda mucho a Roma, a las situaciones en Roma, ¿no? Donde diferentes generales luchaban por el poder, se hacían con un ejército, este ejército le era fiel y luego marchaban sobre Roma para conseguir dar un golpe de estado o cualquier cosa de ese tipo. Y como en Roma también se utilizaban a las familias como garantías para que los pactos no se rompieran. En definitiva, muchas gracias por tu programa y un saludo a todos los contraescuchas. Esto que comentas lo leí hace un par de días, pero creo que no fue en el Telegraph, sino en el New York Post, que también lo llevaba. Al parecer, Prigozhin decidió interrumpir su marcha hacia Moscú cuando se enteró de que el FSB, es decir, los servicios de inteligencia del Kremlin, habían interrogado a sus familiares. No quiero ni pensar el tipo de interrogatorio, y les amenazaron con represalias. Alguien que conoce cómo funciona aquello por dentro, pues ya nos podemos imaginar las represalias. No era meterte en una celda, seguramente la cosa iba algo más allá. Bueno, y eso explicaría por qué se detuvo y entregó las armas cuando se encontraba a solo 200 kilómetros de la capital. El acuerdo con Lukashenko, según esto que leí, pues incluiría, aparte de una amnistía para sus hombres, que soltasen a sus familiares. Es una posibilidad, claro está. Pero me extraña que Prigozhin no contase con esto cuando decidió subir aquel vídeo tan incendiario y dirigirse hacia Moscú. A ver, Prigozhin conoce bien cómo funciona Rusia por dentro. No olvidemos que es un oligarca. Y de lo que es capaz el FSB. Cualquiera que se disponga a dar un golpe de Estado, lo primero que tiene en cuenta es poner a su familia a salvo. Franco, cuando se unió a la rebelión militar de 1936, se encargó de embarcar a su mujer y a su hija en un vapor que se dirigía a Francia, un vapor de bandera alemana. Por si la cosa salía mal, claro está. Ahí estuvieron Carmen Polo y su hija y Carmen Franco hasta que la cosa ya se tranquilizó, pasaron entonces a la zona controlada por los rebeldes. Caray, si Prigozhin no previó algo tan elemental, a ver, es que muy listo no es. Porque es que era algo tan previsible que cuesta siquiera imaginar que no pudo prever algo así. Bien, seguimos con Israel de Vigo, que nos habla del rescate en alta mar, que hablábamos el otro día aquí, y de cómo la obligación de atender a los náufragos la están utilizando algunas ONGs en el centro del Mediterráneo. Y me gustaría hacer un comentario al hilo de tus reflexiones sobre el tema este del derecho marítimo, del derecho de rescate, ¿no? La obligación que tienen todos los barcos de auxiliar en la medida de lo posible a cualquier embarcación en apuros con la que se encuentren durante su ruta, ¿no? La obligación que tienen los capitanes, etcétera, etcétera. Evidentemente lo que dices es correcto y además a mí me parece perfectamente razonable. Lo que pasa es que en el Mediterráneo, las mafias que operan desde ambas riberas del mar Mediterráneo, se han acogido a esta figura para, a través del fraude de ley, de un fraude de ley evidente que es zarpar con la sana intención de naufragar, pues acogerse al tema del rescate para sus fines, que es otra cosa que llevar inmigrantes ilegales a Europa. Da la impresión de que el trozo de Mediterráneo entre Libia e Italia es una suerte de triángulo de las Bermudas donde continuamente se están produciendo incidencias y naufragios. Llama la atención, por ejemplo, que las costas de Australia, que desde el primer día ha aplicado una política de tolerancia cero con respecto a la inmigración, bueno, allí no naufraga nadie. Otra figura a la que se acogen pues es el tema del puerto seguro.
Es decir, el puerto seguro que casualmente siempre es un puerto europeo. Nunca es el puerto de Túnez, o en algunas ocasiones, aunque ya digo, la costa de Libia no es la costa azul, por lo menos es la costa que está sensiblemente a menos millas náuticas de navegación para poder desembarcar a las personas a las que se les ha rescatado. Y bueno, para explicar un poquito mejor el tema este del fraude de ley, pues pongo un ejemplo. Es decir, una compañía de seguros tiene la obligación de resarcir al tomador en el caso pues, de que haya cualquier tipo de siniestro. ¿Qué pasa? Que existe un delito que es el intentar estafar a la compañía de seguros provocando tú el siniestro. Entonces, bueno, pues esto es exactamente lo que están organizando las mafias. La clave de esto, Israel, no creo que esté tanto en la vigilancia marítima en el Mediterráneo central, que es una vigilancia que llevan a cabo tanto ONGs como las marinas de guerra de varios países europeos. Suele haber barcos, siempre hay italianos, por supuesto, pero también hay españoles, griegos, etcétera. Se han metido ahí en operaciones barcos llegados de la otra punta de Europa, de Alemania, del Reino Unido, etcétera. O sea, hay un montón de barcos de guerra en esa zona. Bien, esto lo hacen en labor de vigilancia básica. Su intención es loable, además, es evitar que se pierdan vidas en alta mar. En este caso, vidas de inmigrantes africanos que quieren cruzar a Europa en pateras atestadas. La clave no es eso, la clave está en lo que has comentado del puerto seguro, que siempre es un puerto europeo, a pesar de que en muchas ocasiones rescatan las pateras de estos inmigrantes a corta distancia de la costa de Túnez. Túnez no es un país en guerra, como Libia. Es un país en paz que podría perfectamente acoger a estos inmigrantes y devolverlos a su país de origen. Pero las autoridades tunecinas no quieren esos barcos, obligando a las embarcaciones europeas a llevárselos a Sicilia o a otras partes de Italia. Bueno, esto en Italia dio pie a un debate nacional muy acalorado hace ya bastantes años. De hecho, ha estado presente en todas las convocatorias electorales desde entonces. Pero claro, es que el asunto tiene difícil solución, porque carecen de un interlocutor válido en Libia. España, por ejemplo, tiene debajo África. Grecia tiene al lado Turquía, en el este. Y sí tienen interlocutores, con Marruecos o con Turquía. Bueno, esa es la razón por la cual pasan muchos más inmigrantes a través del Mediterráneo central que por el Mediterráneo occidental, que es donde está España, o por el oriental, que es donde está Grecia. El asunto, de cualquier manera, es que tiene una solución muy complicada, si es que la tiene, conforme están las cosas. De hecho, no va a solucionarse hasta que no haya un gobierno en Libia con quien negociar esto. El país atraviesa una guerra civil muy prolongada desde hace muchos años. Algunas zonas del país las controlan señores de la guerra que se benefician precisamente de ese tráfico humano. En el caso de que no hubiese ONGs, de que sacasen a las ONGs de allí, pues estarían las armadas de distintos países europeos. Habría una fragata española o una corbeta italiana, quién sabe, tratando de rescatar a los náufragos. La obligación recaería, en ese caso, en los militares. Y se traerían llevarían los mismos puertos seguros a Sicilia o al norte de Italia, ¿no? Pero pongamos por caso que no hubiese ningún tipo de barco, ni armadas, ni ONGs, nadie. Bien, en ese caso la obligación recaería en los buques mercantes que navegan del canal de Suez hacia el estrecho de Gibraltar, o que van hacia Gioia Tauro, que está en la Calabria, que es uno de los principales, si no el principal puerto de contenedores de Italia. Eso está lleno de barcos. Una zona muy transitada. Nunca faltan barcos entre Sicilia y África. En ese caso, los capitanes de esos mercantes también tendrían que llevar a los inmigrantes a un puerto seguro. Estarían obligados a acudir a la llamada de socorro y después no los van a dejar en el portacontenedores. Los tienen que llevar a un puerto. Y ese puerto seguro sería europeo, ya que Túnez no los admitiría. La opción es dejarles morir en alta mar, pero eso simplemente no es una opción, a poco que seamos seres humanos. Así que no queda otra que lo que hay, hasta que se pueda negociar este asunto con Libia, que es lo que sucedió durante años cuando estaba el régimen de Muammar al-Gaddafi. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de esta analogía que hice yo ayer entre Kerensky y Putin. Alejandro derrocó un régimen zarista para instaurar un régimen incalificable e inoperante. Vladimiro copó un régimen incalificable e inoperante para instaurar un régimen con vocación zarista. En 1917, Rusia era un caos y su ejército una broma. En 2023, Rusia es un desconcierto y su ejército una broma, pero la amenaza nuclear lo cambia todo. Un gran saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, jueves 29 de junio, mañana viernes 30, pero mañana habrá contrahistoria. Una contrahistoria muy especial con un invitado más especial todavía. ¡Hasta mañana!